Buenos días, mister. ¿Qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué Buenos tal? días, mister. Buenos días. Bueno, muchachos, entonces la idea es que hoy vamos a trabajar, bueno, vamos a empezar a trabajar el texto de Santillana. Eh, digamos que antes de empezar a solucionar ecuaciones formalmente, la idea es empezar a ver cuáles son las partes. Digamos que de esto ya hemos hablado. Ya creo que en algún momento del periodo pasado hicimos el ejercicio de definir en una ecuación, por ejemplo, cuál era la variable, cuál era el coeficiente, cuál era la potencia, ese tipo de cosas, pero pues digamos que hoy lo que vamos a hacer es definir formalmente cuándo se dice que una relación matemática genera una ecuación y cuándo una identidad, por ejemplo, que es algo de lo que aparece ahí en el texto de Santillana. Entonces, pues bueno, antes de empezar, no sé si de pronto alguien quiera comentar algo respecto a las anteriores actividades, dificultades que hayan tenido. Pues yo sí, profe. Sí, dime. Con el ejercicio que nos dejaste, el problema, yo no lo pude hacer, profe. El último que hicimos, ¿cuál fue? El de los triángulos, El creo. número 10 de sus raíces suman 96. Listo, ok. Bien. Bueno, entonces, si quieren, antes de empezar con el trabajo en el texto, permítanme, yo les comparto. Y de una vez entonces socializamos ese problema. Pues, bueno, digamos que este tipo de problemas del que yo pues, les di nota en la anterior clase, es uno de los problemas que habitualmente se analizaban, digamos, por los griegos, sobre todo, digamos que eran los primeros que geométricamente pensaban en estas cosas. Entonces, bueno, lo voy a colocar acá, un número y 10 de sus raíces, dijimos, 10 de sus raíces, creo que era 96, si era así, un número y 10 de sus raíces suman 96. Sí, mister, si era así. Listo, entonces digamos que en este problema digamos que en todos los problemas, lo primero que uno debe hacer es hacer el paso al lenguaje matemático, es decir, esto como está acá, se debe transformar primero al lenguaje matemático. Si nosotros los llevamos a ese lenguaje, que es digamos como el primer paso de trabajo con todas las ecuaciones, ¿cómo podríamos generar, o bueno, cuál sería la ecuación que expresaría esa misma información? Entonces, ¿conocemos el número? No conocemos el número, ¿cierto? Entonces, cuando no conocemos el número, lo que hacemos es dar una variable o una letra, digamos que pueda representar ese número que en este momento es desconocido. Entonces, ¿qué letra le vamos a dar a ese número? ¿X? Bueno, listo, X. Entonces sería X, ya tenemos el número, un número, y 10 de sus raíces suman. O sea que por eso estoy colocando la X más, porque me está diciendo que hay algo que es un número que se llama X por ahora, y que si a ese le sumo, entonces por eso coloco aquí el más. ¿Y cuántas raíces debo sumarle? 10. 10 veces, ¿cierto? Entonces sería 10 veces la raíz del mismo número. O sea, ¿la raíz de quién? De X. De X, ¿cierto? Entonces, bueno, yo lo voy a colocar acá. Permítanme, ya coloco la raíz. Listo, entonces sería de esta manera. Ahora, ya de hecho también tenemos un valor al que se relaciona, pues digamos al que se iguala esa relación. Y ese valor me está diciendo que debería ser ¿cuánto? ¿Cuál es el resultado que me está diciendo que debería dar? 96. Bueno, sí, 90. es cierto. Entonces, esto es lo primero, digamos que esto es lo más importante que uno debe realizar cuando se enfrenta a un problema de este tipo. ¿Sí? O sea, obviamente uno no va de pronto, si el problema como en este caso posibilita el tanteo, uno lo puede hacer. Entonces uno podría empezar, bueno, estamos viendo que da un número exacto, ¿cierto? Entonces, como da un número exacto, lo que uno primero debería mirar es, bueno, ¿cuál es ese número que,
que digamos genera, ¿cómo decirlo? Como que genera resultados exactos en sus raíces. Porque, por ejemplo, si yo me meto con raíz de 2, 10 veces raíz de 2 es aproximadamente 1,71. Y si hacemos 10 veces raíz de 2 sería aproximadamente 17,1. ¿Sí? Y no tendríamos un valor exacto, entonces uno empieza ya a descartar ahí cositas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con números que me dejen una raíz cuadrada exacta. Caso, por ejemplo, del 4. Raíz de 4 es exactamente 2. Entonces, si yo hiciera 4 más 10 veces la raíz de 4, la raíz de 4 es 2, ¿cierto? Y 10 por 2 daría 20, entonces sería 20 más 4 que me daría 24. Entonces, a partir de ahí uno empieza a decir, bueno, si empiezo con la raíz de 4 no va a funcionar, ¿cierto? Y pasamos a mirar la siguiente raíz de un número que sea exacto. ¿Y cuál sería ese número? ¿Cuál sería el siguiente número después de 4 que da una raíz exacta? 6. 6. O sea, la raíz de 6 dices que da exacta. No, espera, mister. Porque raíz de 6 es aproximadamente 2,44. Mister, entonces la otra raíz exacta sería como 8, ¿no? 9, realmente 9, porque es la que va a generar el siguiente entero a 2, que es el 3. ¿Sí? Entonces la raíz de 9 sería 3. Entonces volvemos a hacer, por ejemplo, el ejercicio de tanteo. Entonces uno dice, bueno, si fuera, por ejemplo, con el 9, entonces esto realmente ya pasaría a ser 9 más 10 veces la raíz de 9, que sería 3. Y en este caso, pues miremos si esto nos da 36. Entonces, 10 por 3 daría 30 y 30 más 9 daría 39. O sea que todavía estamos muy lejos del 96, ¿cierto? Entonces acá uno lo que puede decir es, bueno, 96, perdón, 96 y como no es todavía igual, pues entonces uno sencillamente puede colocar acá ese signo que significa diferente. Pero permítanme lo coloco un poquito más. Ahí ya estaría. Entonces estamos diciendo, listo, todavía es diferente. Y podemos seguir así evaluando los números, pero pues digamos que eso sería el método de tanteo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente número entero de 3 a 3? O sí, el que le sigue a 3. 12. No, o sea, el siguiente entero. Ya hicimos, ya probamos con el 2 y luego con el 3. Ahora, ¿con cuál debemos probar? Con el 4. Con el 4, ¿cierto? ¿Y 4 es raíz de qué número? De 2. No, no la raíz de 4, sino 4 es raíz de quién. Así como 9 es raíz de 3, perdón, 3 es raíz de 9, 2 es raíz de De 4, 16, mister. De de 16. 16, ¿cierto? Entonces probaríamos, por ejemplo, con ese siguiente número. Entonces uno dice, vuelve y hace la igualdad. Entonces uno dice, bueno, listo, si el número fuera 16, le tendría que sumar 10 veces la raíz de 16, o sea, en este caso 4, y mirar si esto nos va a dar el 96. Entonces, en este caso nos daría 10 por 4, 40. Y 40 más 16 nos daría 56. O sea que todavía no estamos ni por la, bueno, estamos casi que por la mitad en este momento. ¿Sí? Entonces, digamos que obviamente, pues esto es el método de tanteo. No es no es el ideal, pues no es como que, digamos, la matemática se utilice para eso, sino más bien todo lo contrario. El hecho de poder conocer procesos matemáticos lo que me va a posibilitar es dejar de hacer todos esos cálculos y esos tanteos e ir directamente a la solución. Entonces, digamos que ustedes ya para eso conocen, digamos, lo que significa despejar una ecuación, ¿cierto? Ustedes, digamos que a lo largo de todo lo que han hecho, se han dado cuenta que muchas veces cuando despejamos ecuaciones lo que hacemos es conservar la igualdad, eso es como si fuera una balanza. Entonces, si aquí, por ejemplo, digamos, yo tengo 96 y quiero restarle 6 para que me dé 90, entonces al otro lado también debo restarle 6. ¿Sí? Siempre digamos con ese objetivo. Ahora, pues digamos que en este caso, pues este problema que, pues digamos que tiene un inconveniente grandísimo y es el tema de la raíz. Si nosotros lo podemos seguir trabajando, no sé si alguien ya tiene la respuesta. De acuerdo a lo que hemos, a los, digamos, a los ejemplos que ya hicimos. Ya miramos el 2, el 3, el 4. ¿Alguien de pronto ya
logró hacer el tanteo con los siguientes números enteros. No, ninguno. Entonces, bueno, digamos No, que, profe, lo estoy intentando. listo, pues digamos que la idea es, hoy no les voy a dar la solución del problema, porque pues digamos que más que de pronto, este periodo de pronto más que de decirles la solución de un problema o dejarles el problema y después yo mismo solucionarlo, yo lo que quiero es que si de pronto ustedes intenten hacer esos razonamientos. Ya, por ejemplo, hoy les di como las pautas, les di unos casos para los cuales, cómo se puede verificar. Entonces, lo primero es que, bueno, ya sabemos que estamos descartando, por ejemplo, raíces de números que no sean exactos. Entonces, por ejemplo, no vamos a utilizar raíz de 5, no vamos a utilizar raíz de 3, raíz de 6 tampoco, ¿sí? Y pues digamos que eso es con el objetivo de que siempre nos dé un número exacto. ¿Listo? Entonces, bueno, con esas pautas los invitaría de pronto a que terminen o que, digamos, sigan haciendo de pronto el tanteo y ya posteriormente sí miraríamos de pronto el método de solución que se va a aplicar, porque pues digamos eso tiene que ver, por ejemplo, con también el tipo de función que pueda llegar a ser. Entonces, por ejemplo, hablamos de la función lineal cuando es una función de grado 1. En este caso, esta es una función de grado 1, porque resulta que la máxima potencia de la ecuación es 1. Es decir, acá tenemos eh, los tres términos. Nosotros podemos igualar esto a 0, por ejemplo. Y tendríamos tres términos que serían x, 10 veces la raíz de x y 96, ¿cierto? Pero recordarán ustedes que cuando estábamos finalizando primer periodo, que yo los acompañé con la última semanita, nosotros reforzamos el tema de pasar de raíz a potencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, raíz de x es lo mismo que x elevado a qué potencia. ¿Quién se acuerda de eso? A la 2. ¿No? A la un ¿No? medio, a la un medio. Ah, sí, sí, ¿Sí? sí. Porque acuérdense que como eso es como si fuera x elevado a la 1, ¿cierto? Ese 1 se vuelve el numerador y la raíz es de potencia 2, es raíz cuadrada. Entonces ese 2 pasa a ser el denominador de esa potencia a la cual tenemos que elevar, ¿sí? Entonces digamos que entre 1 y un medio, el valor más grande va a ser 1. Entonces por eso se puede decir que esta es una función de grado 1, ¿sí? Obviamente pues que tiene digamos, hay una condición obviamente de complejidad, pero esto ya es por el tema de la raíz, no es más, ¿sí? Pero igual se puede solucionar por tanteo y es lo que yo estoy, digamos, como esperando que ustedes hagan, ¿sí? Es la invitación que les estoy haciendo, hagan los tanteos, revisen los casos, no van a ser muchos, les aseguro que no van a tener necesidad de llegar, por ejemplo, a 100. Sí, para hacer 100 más 10 veces la raíz de 100, porque ya sería un número que se pasa del 96, que es el número que tenemos que encontrar. ¿Listo? Entonces, continuando, les voy a presentar un video muy cortico, de pronto que nos va a contextualizar un poco más en cuanto a qué es una ecuación o históricamente para qué ha servido, en qué nos ha contribuido digamos, como sociedad y como, digamos, seres pensadores de pronto tener claro qué es una ecuación. Pues bueno, permítanme, ya les comparto y volveríamos entonces en un momentico para revisar lo que tiene que ver con el texto de Santillana, ¿listo? Hoy les voy a proponer un problema que sí voy a mostrar de una vez la solución, que es un problema histórico y pues digamos que también pues quiero que de pronto lo analicemos. Entonces, bueno, les permítanme que estoy alistando acá el video. Entonces les voy a compartir y en un momento les hablaré de un problema que se llama el problema de la edad de Diofanto y pues eso tiene también una historia que me parece más interesante que de paso les voy a contar. Entonces permítanme, ya les voy a compartir. Bueno, permítanme, les comparto porque no me está dejando asociar el audio. ¿Me confirman por favor si hay audio? Una de las historias más interesantes de las matemáticas Sí, tiene señor, Sí hay profe, sí audio. hay.
de Esto. distintos grados. Es común creer que el descubrimiento de una fórmula matemática se debe a una sola persona, pero la historia de las ecuaciones es un rompecabezas en el que participan piezas de distintas épocas, personajes y culturas. Hoy en día pueden considerarse ecuaciones de primer grado a aquellas que surgieron de un modo primitivo en las grandes culturas orientales. Su empleo inicia con la búsqueda de resolver problemas de ingeniería, de irrigación por ejemplo, y queda registrado en los papiros egipcios. Incluso, problemas que dan lugar a las de segundo grado aparecen representadas con sus soluciones en tablillas babilónicas. En Grecia, Diofanto de Alejandría desarrolla ecuaciones de segundo grado con variables que tienen un valor racional llamadas ecuaciones diofánticas. Al no contar con un lenguaje simbólico, no podía deducirse una fórmula general y se manipularon como recetas. En el año 628 de nuestra era, el estudioso indio Brahmagupta señala la importancia de los números negativos y desarrolla formas de resolver ecuaciones de primero y segundo grado, surgiendo entonces la idea de un procedimiento general. También el matemático judeo-catalán Abraham bar Hilla, apodado Sabasorda, expone en su Liber Embardorum una solución a ecuaciones de segundo grado. Traducido en 1145 del hebreo al latín por Platón de Tívoli, este trabajo y sus tratados astronómicos contribuyen a dar a conocer la ciencia árabe cuando son difundidos en Europa a través de la recopilación que hace Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, que viajó por Oriente y reúne importante información matemática, la cual, luego de contribuir con algo propio, publica en su obra Liber Abaci en 1202. El conocimiento matemático tocaba a un círculo reducido de la sociedad. No es hasta que las escuelas monásticas y palaciegas dan espacio a las universidades que los conocimientos comienzan a llegar a un sector más amplio en las ciudades. En Bolonia surge la primera universidad y pronto se convierte en el paso obligado de todas las grandes figuras del Renacimiento. Scipione dal Ferro, profesor de esta universidad, es el primero en resolver las ecuaciones de tercer grado, pero nunca difunde su solución. Luego, el calculista veneciano Niccolò Fontana, apodado Tartaglia, como consecuencia del desafío a participar en un concurso de problemas, desarrolla en 1535 el método que hoy conocemos, con el cual gana y no revela sus fórmulas hasta que Girolamo Cardano, médico, matemático y profesor también en Bolonia, logra convencerlo de dársela bajo la promesa de que no revelaría el secreto para después publicarla sin ni siquiera avisarle en su libro Ars Magna en 1543. ¿Por qué secretos, robos, traiciones? La solución general de la ecuación de tercer grado representaba el primer logro matemático significativo después de los griegos. Desde 1550 a 1650 se perfeccionó el lenguaje algebraico. Vieta plantea el uso de letras como coeficientes en las ecuaciones. Otro matemático de Bolonia, Rafael Bombelli, logró resolver el problema llamado caso irreductible de la ecuación de tercer grado usando raíces negativas. A este siguió la solución de la de cuarto grado por Ludovico Ferrari. Quedó la incógnita de la fórmula general de las de quinto grado. Grandes matemáticos de los siglos XVI, XVII y XVIII fracasaron en esta tarea. Joseph-Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss obtuvieron importantes resultados en la teoría de las ecuaciones. Lagrange publica Reflexiones sobre resolución algebraica de las ecuaciones, que estudia las simetrías de las soluciones de una ecuación, clave para entender el misterio de la de quinto grado. Gauss, matemático brillante, demostró por primera vez el teorema fundamental del álgebra. Toda ecuación de cualquier grado tiene al menos una solución real o compleja. Niels Henrik Abel y Évariste Galois, cuyo trabajo está muy relacionado, abren importantes caminos en el pensamiento matemático. Publicado en 1824, cuando contaba con 22 años, el teorema de Abel fue una de las primeras aplicaciones de la teoría de grupos en álgebra.
demuestra que no es posible encontrar una fórmula cerrada o general para las ecuaciones de quinto grado. Esto es, que es imposible encontrar las soluciones de la ecuación general de grado superior o igual a 5 aplicando únicamente un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y extracción de raíces a los coeficientes de la ecuación. La prematura muerte por tuberculosis a los 27 años, en la miseria de este genio de las matemáticas, terminó con una fulgurante carrera. Sus investigaciones aclararon aspectos del análisis que llevaban más de un siglo en la oscuridad. Lo que el jovencísimo y prodigioso matemático Galois consiguió antes de cumplir los 21, cuando muere trágicamente, fue dar criterios definitivos para determinar si las soluciones de una ecuación polinómica podrían o no calcularse por radicales. Entregó un análisis de cada tipo, atacando uno de los más difíciles problemas de las matemáticas. Más notables aún que sus descubrimientos en teoría de ecuaciones, fueron los métodos que ideó para estudiar el problema, abriendo con su investigación las puertas de una teoría cuyas aplicaciones desbordan con mucho los límites de la teoría de las ecuaciones, la teoría de grupos. Bueno, acabamos de ver, digamos, una corta presentación de lo que, digamos, más o menos se tiene en cuanto a la evolución de las ecuaciones. Entonces, pues digamos que, pues digamos, el video nos brinda información sobre dónde empezó de pronto el tema de las ecuaciones y pues eso puntualmente empieza con Diofanto. Digamos que antes de Diofanto no se tenía como un esquema, que era lo que decían ahí, digamos que todo parecía ser como una receta. Entonces ellos tenían un ejemplo concreto, supongamos el problema que estamos analizando el día de hoy. Entonces tenían ese problema y la solución, obviamente la solución tampoco era de la forma que yo les estoy mostrando. La solución era de forma que digamos, yo tengo, no sé, por ejemplo, o sea, doy la solución, la doy a sí mismo en palabras, o sea, así como me dieron el problema escrito en palabras, así mismo yo lo resuelvo, ¿sí? Entonces, por eso viene a relacionarse con lo que se conoce como una receta, ¿sí? Pero ya es cuando llega Diofanto, que ya va a empezar a hacer como abreviaciones. Entonces, él ya no va a escribir la palabra completa, un número y su cuadrado, sino que va a escribir, por ejemplo, enum eq. Y enum eq, que es una palabrita ya más corta, va a significar lo mismo que un número y su cuadrado, que ya es una palabra súper extensa, y así se van a empezar a hacer las abreviaciones, ¿sí? Ya con el tiempo, pues obviamente, digamos que sobre todo los orientales son los que van a empezar a tener como un poquito de aporte frente a lo que pueden de pronto llegar a utilizar como un símbolo, como por ejemplo ellos ya son los que empiezan a empezar a desarrollar, por ejemplo, el símbolo para el 1, para el 2, para el 3, todos esos números. Y el último que viene a aparecer, el último número que se viene a conocer o que viene a incorporarse es el 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a pesar de que construyen los primeros números, digamos que manejaban, por ejemplo, la ausencia como el 0. Entonces ellos querían escribir, por ejemplo, el 105. Entonces escribían el 1, un espacio vacío y el 5, y el espacio significaba el 0, pero pues digamos que eso pues va a tener muchas, ¿cómo decirlo? Como muchas complicaciones al inicio, porque pues digamos, ¿cómo simbolizar algo que represente nada? Porque pues 0 se supone que representa es eso, la nada. Entonces pues digamos que eso es lo que va a pasar. Entonces bueno, hay un problema que les quería compartir el día de hoy también. Digamos que esos problemitas que van quedando ahí, la invitación es poderlo resolver. Digamos, el de hoy, creería que por tiempo no lo alcanzamos a resolver, pero sí de pronto que ustedes lo pudieran mirar. Les agradecería de pronto que trataran de ser muy, muy honestos en el tema de la solución del problema, porque este problema que les voy a presentar, con seguridad lo encuentran en internet, ¿sí? Pero entonces, más bien traten de solucionarlo por sus propios medios y no de buscar la solución y copiarla simplemente. Entonces, digamos que, bueno, Diofanto es,
es digamos que el camino en medio de lo que corresponde al álgebra. Yo les hablaba, creo que ya en un momento, de los 3 tipos de álgebra que existen. Entonces hablábamos de la álgebra retórica, que es justamente cuando me dan un problema en letras y yo lo resuelvo a sí mismo pues en lenguaje, digamos en mi caso en español, o en nuestro caso. Viene el álgebra que se conoce como álgebra sincopada, que va a hacer lo que hace Diofanto, que son las abreviaciones y de pronto tratar de hacer como unas, ¿cómo decirlo? Como unas generalidades. Y ya posteriormente viene la álgebra simbólica, que es ya cuando hablamos únicamente de números y letras. Entonces, se supone que en Grecia, en la tumba de este señor Diofanto, no aparece una inscripción como de pronto nosotros normalmente conocemos acá las lápidas, que por ejemplo, ustedes van de pronto a un cementerio y ven que en las lápidas entonces aparecen, no sé, descansa en la paz del Señor y la recuerdan con mucho cariño su esposo, sus hijos, tales y tales y tales. Ese tipo de inscripciones. No, en la tumba de él lo que hay es esta inscripción que está acá. Entonces de pronto alguien que me colabore leyéndola. ¿El problema? ¿Quién me colabora leyendo ese problema, por favor? Mr. Joe. Dale. Ah, Listo, dale. A ver, caminante, en esta tumba yacen los restos de Diofanto. Al terminar de leer este texto podrás saber la duración de su vida. Su infancia ocupó la 6ª parte de su vida. Después transcurrió una 12ª parte de su vida hasta que su mejilla se cubrió de vello. A partir de ahí pasó la 7ª parte de su existencia hasta contraer matrimonio. Pasó un quinquenio y le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito. Su hijo murió al alcanzar la mitad de los años que su padre llegó a vivir. Tras 4 años de profunda pena por la muerte de su hijo, Diofanto murió. Dime, caminante, ¿cuántos años vivió Diofanto? Bien, listo. De pronto hay unas palabras que son un poco confusas ahí. Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es lo que significa un quinquenio? No, profe. ¿No? Entonces, bueno, un quinquenio son 5 años. Digamos que hay palabras que sí son un poco como confusas. Por ejemplo, creo que es la tercera indicación, dice, después transcurrió una 12ª parte de su vida hasta que su mejilla se cubrió de vello. ¿Qué quiere decir eso? Que es hasta que, o sea, pasó un 12º de la vida de él y en ese momento fue cuando le salió a él la barba. Ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué otra duda tienen frente al problema? Después de lo que ya, digamos que aclaré un poco. No sé si hay más. No, profe. ¿Bien? profe, no, estoy ¿Listo? confundido. No lo entiendo bien. ¿No lo entiendes bien? No, Listo. o sea, pues sí, pero no. O sea, Es que es mucha información, ¿cierto? sí, exacto. Es mucha información por recopilar. Listo. Bueno, voy a pasar un momento ahora sí al texto, a Santillana. Entonces, los que tengan el libro ahí en físico, de pronto que se ubiquen en la página 170. Ya les voy a compartir. Y ya en un ratico retomamos. Estos 2 problemas, digamos que, como les digo, aún no tienen solución. Yo voy a solucionar el de la edad de Diofanto. Y pues digamos que seguimos pendientes en la solución del otro. No sé si de pronto ya con los ejemplos que hice el día de hoy ya es un poquito más fácil llegar a la solución. Bueno, les voy a compartir entonces el texto nuevamente, bueno, el de Santillana. Pues bueno, tenemos acá, esta es la página 170, entonces acá nos dan como tal como una definición de lo que es una ecuación y asimismo nos dan unos ejemplos. Entonces nos están diciendo acá, ecuaciones. Con el lenguaje de álgebra se expresan simbólicamente diversas generalizaciones y se resuelven diferentes situaciones de la vida cotidiana.
¿Cuáles situaciones de la vida cotidiana? Por ejemplo, el problema de la edad de Diofanto, ¿sí? Obviamente, pues no es un problema tan cotidiano, sino es como que uno todos los días se encuentre con ese problema, pero sí muchos problemas de ese estilo. Entonces, no sé, de pronto en la casa de ustedes, no sé, digamos que en la casa de cada uno de ustedes viven exactamente 5 personas. Y entonces hoy van a pedir una pizza y entonces la pizza trae 8 porciones. Y la pregunta en este caso es, bueno, somos 5 personas, son 8 porciones, ¿cómo repartimos la pizza para que cada uno de los integrantes de la familia coma exactamente la misma cantidad de pizza? ¿Sí? Ese tipo de problemas, por ejemplo, ya es más cotidiano y obviamente que va relacionado al álgebra. No sé, de pronto otra situación, supongan que hoy se va el agua, ¿sí? Entonces ya les avisan y ya el agua va a volver mañana. Hoy en todo el día ya no va a haber agua. Pero resulta que ustedes son las mismas 5 personas en la familia y cuentan con apenas de pronto, no sé, un tanque de, supóngase, unos, no sé, unos 100 litros de agua. Supongan que tienen 100 litros de agua. Ahora, con esos 100 litros de agua, obviamente todos se quieren bañar, pero no solamente hay que pensar en el agua para el baño y el aseo, sino que hay que pensar en el agua que vamos a utilizar para cocinar. Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezan a motivar el hecho de hacer repartos, ¿sí? Porque en ese tiempo, digamos que, por ejemplo, los reinos eran, hoy en día todavía existen los reyes, ¿cierto? Por ejemplo, en Escocia, en España, en Francia, todavía escuchamos hablar que los reyes, pero digamos que antiguamente el rey era una potestad un poco más allá y entonces el rey tenía la potestad de llegar a la casa de cada uno de ustedes y de pronto entrar y decir, bueno, abra la nevera. Listo, me voy a llevar las 3/5 partes de lo que usted tiene en su nevera y usted pues se queda con el resto. Entonces digamos que todo lo que uno tenía pues empezar a medir, empezar a hacer los repartos. Entonces es por eso que se empiezan a buscar digamos estas generalizaciones porque pues obviamente son importantes. ¿Listo? Entonces dice acá, en estos casos las letras funcionan como representaciones de relaciones aritméticas y sus situaciones reales en problemas concretos. Entre esas relaciones se encuentran las igualdades. Entonces, bueno, vamos a hablar de las igualdades. Entonces acá nos dicen después, una igualdad es una expresión que compara dos cantidades mediante el signo igual. Entonces, así como por ejemplo, ustedes ya saben que, por ejemplo, 8 veces el octavo de cartulina, 8 veces el octavo es exactamente lo mismo que el pliego. ¿Sí? Entonces ahí, cuando ya decimos, ah, hay algo que es exactamente igual a otra cosa, ahí es cuando ya se genera la igualdad. Y nos dicen acá también, si la igualdad compara números con sus operaciones, se denomina igualdad numérica. Y si la igualdad incluye expresiones algebraicas, se denomina igualdad